No hay duda que nuestro mundo de incertidumbre requiere anticipación y destrezas altamente humanas para la sobrevivencia, crecimiento y logro. Estas incluyen destrezas básicas de pensamiento, poder de predicción, creatividad, imaginación, toma de decisiones, planeación, destrezas sociales y responsabilidad, dentro de una nueva realidad globalizada de comunicaciones en red y adaptación. Hoy en día, muchas personas, organizaciones y comunidades tienden a apoyarse en la intuición, en la información tradicional y en las nuevas tecnologías del siglo XX para aplicar su conocimiento clave y desempeñar su trabajo. Que estas formas tradicionales de pensar y las tecnologías ya conocidas son esenciales para operar en el siglo XXI, todas ellas son solo un complemento y no un reemplazo de las destrezas de razonamiento humano o avance científico. Las personas que no pueden pensar, razonar y realizar investigación de punta se encontrarán teniendo que depender de métodos obsoletos que no tienen poderes de razonamiento inherentes, conocimiento teórico o significado. En nuestro volátil ambiente global, esto puede restringir y detener a una persona que esté compitiendo con individuos equipados con destrezas de reflexión, con poder de razonamiento y acceso a información y datos de punta. El conocimiento humano, la perspicacia, el poder de la visión y el análisis de datos serán cada vez más cruciales para el éxito competitivo. En este módulo repasaremos estrategias para desarrollar una organización y fuerza de trabajo altamente humana que usa la tecnología de información como una herramienta, pero que también apalanca las destrezas humanas esenciales de lógica, pensamiento y las herramientas de ciencia para asegurar visión, productividad y sustentabilidad en nuestro mundo de gran incertidumbre. Presentaré puntos de vista y recomendaciones sobre este tema con base en mis investigaciones y experiencia práctica como investigador y profesor. Los humanos siempre hemos buscado saber sobre el futuro. En épocas antiguas se usaban oráculos, curanderos y adivinadores para ver hacia el futuro. Horóscopos, bolas de cristal, cartas de juego y otros artefactos mágicos han sido en su mayoría improductivos e incapaces de predecir eventos del futuro. Hoy en día nadie arriesgaríamos nuestras vidas, nuestros negocios o nuestros ahorros en estos inciertos métodos y aparatos. Sin embargo, nuestro deseo de conocer el futuro no ha disminuido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos comenzar por desarrollar una mentalidad abierta. Uno de los grandes regalos que cada humano recibe es su habilidad para aprender. Pero el aprender requiere una mentalidad abierta y la aceptación de nuevas ideas. Una mentalidad cerrada es una gran barrera a la innovación y genera el estancamiento y la obsolescencia. Afortunadamente, nuestros antepasados más exitosos fueron de mente abierta con respecto a cómo dominar el fuego, al desarrollo de la agricultura, la exploración del planeta y el desarrollo de tecnología. Pero hay muchos ejemplos de mentes cerradas que pueden interferir con el avance de la innovación y con una mejor calidad de vida. En el pasado reciente, muchas personas en diferentes partes del mundo fueron cerrados de mente con respecto a la existencia de los gérmenes. No podían personalmente ver o sentir estos pequeños organismos, por lo que fueron apáticos y dudosos sobre su existencia. Aun cuando estos eran visibles por un microscopio, las personas no concebían que un organismo tan pequeño pudiera en la realidad hacer daño a un ser humano mucho más grande. Por supuesto, abundantes datos científicos y empíricos demostraron que los gérmenes causan numerosas enfermedades, no obstante esas dudas de que un organismo microscópico nos puede hacer daño. Hoy en día ninguna persona educada duda sobre la amplia evidencia de que los gérmenes nos pueden generar enfermedades. Tristemente, la mentalidad cerrada acerca de estos organismos nos puede llevar a enfermedades serias y la muerte. En el mundo menos desarrollado, la ignorancia acerca de los gérmenes conlleva enfermedades como la disentería, la malaria y el SIDA HIV.
El abrir mentalidades a través de la educación en esos lugares podría reducir sustancialmente muertes y sufrimiento. Algunos gobiernos, religiones y sociedades enteras son de mente cerrada y dogmáticos sobre las ideas. Innovadores como Galileo y Copérnico creyeron que la Tierra giraba alrededor del Sol, no obstante la creencia generalizada que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Creencias tradicionales y observaciones de sentido común de que el Sol salía en su vida y desaparecía bajando todos los días al girar alrededor de la Tierra reforzaba este pensamiento equivocado. La gente debió haber sido escéptica con respecto a las nuevas y extrañas ideas de astronomía, pero no cerradas de mentalidad. Galileo fue considerado un hereje y perseguido por sus ideas radicales. Eventualmente fue probado correcto y el conocimiento humano se benefició grandemente de sus innovaciones de astronomía. Hoy en día, no obstante la abrumadora evidencia de fósiles, excavaciones arqueológicas, pruebas genéticas y documentos históricos, alrededor del 40% de todas las personas en Estados Unidos no creen en la evolución humana. El Pew Center de Investigación encontró que el 97% de todos los científicos creen que los seres vivientes evolucionaron a causa de procesos naturales, pero solo una tercera parte del público tienen esta misma convicción. El 42% de las personas en Estados Unidos siguen creyendo que Dios creó a los humanos en su forma actual hace 10,000 años. No obstante el hecho de que casi 100 ganadores del premio Nobel que están entre las personas más inteligentes del planeta apoyan la enseñanza de la evolución biológica y se han declarado formalmente contra la enseñanza del concepto de la creación, casi la mitad del público de Estados Unidos se opone aún a la enseñanza de la evolución. Y estas creencias no se limitan a solo a Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, una tercera parte de los encuestados cree que Dios creó a los humanos hace menos de 10,000 años, y solo el 9% aceptan una explicación puramente científica sobre la evolución humana. Entonces, ¿por qué la gente es tan desconfiada del conocimiento científico establecido? Muchas personas piensan que la evolución está en conflicto con sus ideas religiosas básicas, en lugar de abrazar tanto la religión como la evolución. Afortunadamente, estadísticas de 10 países alrededor del mundo sugieren que muchas personas piensan que sí es posible creer en Dios y a la vez mantener la creencia que la vida sobre la Tierra, incluyendo la vida humana, evolucionó a través del tiempo como resultado de un proceso de selección natural. Muchas personas en diversos países aceptan esta idea. India es el país líder de estos países con 85% de encuestados que están de acuerdo, México segundo con 65% y Argentina tercero con 62%. Estados Unidos estuvo en 53%, atrás de Inglaterra, Rusia y África del Sur, los cuales empataron con 54%. Igualmente, no obstante volúmenes de datos, de temperaturas de alrededor del mundo, deshielos de glaciares y crecientes niveles del agua de los océanos, muchas personas siguen sin tener conciencia del calentamiento global y muchos siguen sin ver esto como una amenaza. Por ejemplo, una cuarta parte de los argentinos, brasileños, chilenos y costarricenses, una tercera parte de los colombianos, ecuatorianos, mexicanos, panameños, uruguayos y venezolanos, la mitad de los bolivianos, dominicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, paraguayos y salvadoreños, y una tercera parte de los haitianos no tenían conocimiento del fenómeno del calentamiento global y no lo ven como un peligro. Lo que es peor es que no obstante el consenso científico de que los humanos somos la causa primaria del calentamiento humano, menos de la mitad de las personas en todo el mundo creen que las personas somos la causa. Claramente los educadores tenemos mucho trabajo que hacer para cambiar la opinión pública sobre lo que pudiera ser la amenaza más grande que tiene la humanidad ahora. Hablemos un poco sobre el rol que tiene aquí el escepticismo. Por supuesto que no toda idea nueva debe ser aceptada sin pensar. Existe un peligro de tener una mentalidad abierta que puede ser neutralizada con escepticismo lógico. Escepticismo no es cinismo o mente cerrada. Es solo una posición que exige pruebas antes de aceptar una nueva idea o práctica. La mentalidad abierta es un imperativo, pero su detector de mentiras tiene que ser activado también. Escepticismo requiere la disciplina de dudar nuevas ideas que no estén comprobadas. Para los griegos, escepticismo significaba investigación, y el escéptico era un investigador.
Entonces, escepticismo no es mentalidad cerrada o desconfianza injustificada de nuevas ideas y prácticas. Es preocupante que tantas personas creamos en ideas claramente no probadas y falsas. Más del 40% de personas en Estados Unidos creen que existen residencias con espantos y posesiones satánicas. En el mundo actual, hay muchas creencias inventadas que no tienen sustento real. Por lo tanto, se necesita estudio e investigación antes de comprar aceite de culebra o alguna propiedad con vista al mar desde el desierto. Es frecuente que personas crean en rumores o ideas no probadas, solo porque está algo en el Internet o porque el tío Carlos diga que es verdad, no significa que sea en realidad verdad. Las vacunas contra enfermedades no causan autismo, pero el no vacunarse conlleva a la diseminación de viruela, sarampión, poliomielitis y otras enfermedades mortales. La compra de boletos de lotería rara vez produce millonarios, pero sí hacen que muchas personas ya pobres se hagan más pobres. Las cremas y productos protectores del sol no causan cáncer, pero el no proteger la piel del sol causa millones de casos nuevos de cáncer de la piel anualmente. Los lectores de la palma de la mano no pueden predecir el futuro, pero las malas decisiones muy seguido las basamos en predicciones sin fundamento. Es importante que padres de familia y maestros trabajen más con los niños para inculcarles el pensamiento racional y las realidades científicas. Las creencias erróneas son peligrosas y pueden generarnos lesiones, enfermedades y muerte. Todas las personas tienen derecho a sus propias opiniones y actitudes, pero no creer en realidades científicas como la gravedad, la evolución o las enfermedades del corazón son peligrosas en todos sentidos. Todos necesitamos esforzarnos para derrotar los dogmas. Dogmas son creencias sostenidas por muchas personas y promulgadas por algún tipo de autoridad como ciertas, sin duda y en forma absoluta, pero que resultan ser falsas cuando se cuestionan. Un dogma seguido sirve como la base de una ideología, paradigma o sistema de valores o creencias que son fundamentales y difíciles de descartar. Los peligros del pensamiento dogmático son muchos. Primero, cualquier dato que cuestione un dogma tiende a ser descartado porque los dogmas, por definición, son verdaderos. Segundo, un dogma es un gran impedimento a todos los aspectos de la ciencia, ya que al realizar pruebas de cualquier concepto acerca de su certeza o validez es fundamental para la ciencia. Tercero, dogma inhibe el progreso. Como dijo alguna vez el presidente Abraham Lincoln, los dogmas del silencioso pasado son inadecuados para el tempestuoso presente. Cuando se descubre un nuevo conocimiento, este conlleva innovaciones y progreso. El pensamiento dogmático impide ese progreso. Por lo tanto, el pensamiento dogmático es una gran barrera para el avance personal, organizacional o social. Como dijo el empresario innovador Steve Jobs alguna vez, no se quede atrapado por dogmas, que es equivalente a vivir con los resultados de lo que otras personas piensan. No deje que el ruido de las opiniones de otros minimicen su propia voz interna en usted. El mundo está lleno de dogmas y semántica que reflejan dogmas anteriores. En la mayoría de los países las personas usan los términos salida del sol y puesta del sol para describir la aparición y desaparición del sol todos los días. Aunque muy pocas personas ahora creen que el sol en realidad sale del océano cada día, este término sigue utilizándose. Los términos salida del sol y puesta del sol son una ventana al pasado, cuando la mayoría de las personas en realidad sí creían que el sol salía y no que la tierra giraba. El vencer ese dogma no fue fácil. Galileo fue condenado como hereje, se le prohibió expresar sus radicales creencias, sus escritos fueron prohibidos y fue encarcelado. Los dogmas son poderosos y las personas dogmáticas se aferran a sus falsas creencias con gran tenacidad. Durante milenios los humanos creíamos que las mujeres eran el sexo débil, que eran menos inteligentes e incapaces de educarse, tener un empleo fuera del hogar o iniciar un negocio. Desafortunadamente estas creencias aún persisten en muchas partes del mundo. Muchas estadísticas reales han confirmado que no hay diferencias de inteligencia entre hombres y mujeres. También indican esos datos
que las mujeres tienen menos enfermedades y viven más tiempo que los hombres, y ningún estudio ha encontrado diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto a su habilidad para educarse formalmente, iniciar un negocio o hasta dirigir todo un país. No obstante todas las cifras existentes, muchas personas se aferran a la errónea y peligrosa creencia que las mujeres son el sexo inferior. Dogmas religiosos procedentes de creencias tradicionales sobre lo sagrado de la vida humana sugieren que la investigación con células madre de embrios era pecado y violaba los dogmas de ciertos principios religiosos. Irónicamente, la investigación con células madres es promotora de la vida, ya que tiene el potencial de salvar innumerables vidas de enfermedades como cáncer, embolias, enfermedades cardiovasculares, epilepsia, Parkinson's y otras. Pero el utilizar células madre embriónicas no es ético para religiones que ven el embrio como una vida humana en potencia. Este no es un tema fácil, pero en lugar de invocar un dogma religioso, se debe promover el diálogo sobre la importancia de la vida humana y si utilizar o no utilizar las células madre para investigación es más respetuoso para la vida humana. Nuevamente, los dogmas destruyen el diálogo e inhiben el progreso ético y científico. El gran astrónomo Carl Sagan alguna vez dijo: una lección básica de la ciencia es que para entender los problemas complejos y aún los más simples, debemos tratar de liberar nuestras mentes de dogmas y garantizar la libertad de publicar, contradecir y experimentar. Los argumentos por mera autoridad son ya inaceptables. Afortunadamente, la ciencia puede facilitarnos algunas suposiciones educadas sobre lo que pudiera suceder en una siguiente época o era. Los implementos de la ciencia son la caja de herramientas de químicos, ingenieros, científicos sociales y otros académicos que pueden predecir con gran certeza las reacciones de un compuesto, la resistencia de un puente, la propagación de una enfermedad o el resultado de una elección con gran precisión. Pero las herramientas de la ciencia no están limitadas al pequeño grupo élite de científicos investigadores. Estas herramientas pueden ser utilizadas por estudiantes, empresarios y otros ciudadanos comunes para predecir el futuro más allá de las fuerzas aleatorias de la casualidad. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas que usted puede utilizar para hacer mejores predicciones? Podemos comenzar usando el concepto de teoría. Es importante para el buen razonamiento deductivo tener una teoría de trabajo. La palabra teoría en el lenguaje diario común es sinónimo a especulación o conjetura. Pero para un científico, una teoría es un conjunto organizado de principios que pueden explicar y predecir los fenómenos diarios. Las capas tectónicas son una teoría en geología, pero es más que una mera especulación. Es de hecho un poderoso conjunto de principios explicativos o leyes naturales que explican la posición de continentes, las regiones de mayor actividad sísmica y la localización de actividad volcánica. Las capas tectónicas son un importante conjunto de principios que continúan recibiendo soporte y confirmación en estudios sísmicos, exploración de petróleo, navegación oceánica y una serie de otras aplicaciones. No es algo especulativo, aunque sus detalles pudieran ser cuestionados y revisados con frecuencia. En física, la teoría de relatividad es ciertamente llamada teoría, pero no es una mera conjetura. Esta explica la relación interna entre material y energía, que nos da una comprensión de la expansión del universo, del poder del Sol y la naturaleza de la energía nuclear. Como otras teorías, es altamente práctica y puede ser usada en la exploración del espacio, la medicina nuclear y la tecnología de información. Las teorías psicológicas del aprendizaje tienen un gran poder para predecir el comportamiento de los animales y los humanos no son una excepción. El comportamiento particular de un animal es fortalecido cuando le sigue algo que le satisface o refuerza.
Esta es la base para entrenar a perros, caballos o delfines a realizar ciertos comportamientos dándoles refuerzos con una recompensa o premio. Asimismo, el darle a un niño un viaje a un carnaval por lograr una excelente boleta de calificaciones aumenta la posibilidad de buenas calificaciones en el futuro, aplicando así la teoría clásica del aprendizaje. Un cambio de comportamiento es gobernado por los principios de la teoría del refuerzo, que tiene amplia aplicación en nuestra actuación como padres, en la educación y en las políticas de salud. ¿Cómo podemos usar una teoría entonces para hacer buenas predicciones en nuestra vida diaria? Bueno, es importante primero usar buenas teorías. Las buenas teorías han estado sujetas a numerosas pruebas y han sido verificadas con investigaciones científicas. Por ejemplo, un programa de pérdida de peso debe emplear principios de cinesiología, ciencias nutricionales y biología. Estos principios proveen la comprensión científica de contenido calórico, consumo de energía, metabolismo y balance de energía. Esta comprensión teórica debe motivar a una persona a quemar más calorías a través del ejercicio, a tomar menos calorías vía restricción calórica y a comer alimentos con más nutrientes, menos azúcar y grasa saturada. La teoría funcionará, pero por supuesto que el reto está en los detalles de implementar tal programa. El crear un jardín tiene los beneficios de tener que adquirir conocimientos teóricos sobre zonas climáticas, condiciones meteorológicas, tipos de suelo y la necesidad de fertilizantes. El cultivar flores o vegetales saludables no es mera suerte, sino la aplicación de conocimiento sistemático de botánicos y agricultores a través de siglos. Algunas veces esta información está disponible en una universidad o en alguna oficina de extensión agrícola. Pero dicho conocimiento pudiera surgir de fuentes menos sofisticadas. Por ejemplo, un agricultor pudiera tener una teoría implícita del clima que ya ha sido probada durante años. Pudiera ser simple, pero comprobada como conocimiento práctico, tal como no plante sus semillas antes del 1 de mayo y asegúrese de cosechar a más tardar el 1 de octubre. Las teorías no son solo para personas con grados académicos avanzados. Lo que requieren es algún principio sólido que haya sido probado repetidamente en cuanto a su validez. Un negocio puede usar una teoría para entender la interacción entre inflación, empleo y crecimiento económico, para entender los ciclos de negocios, para predecir ciclos de producción, cadenas de abastecimiento e inventarios. Las empresas necesitan entender los principios de oferta y demanda, las tendencias de las industrias y el comportamiento del consumidor. Estas teorías son intensamente prácticas y nos pueden informar sobre cuándo reducir inventarios, cuándo contratar más empleados, vender una casa o reducir nuestras inversiones. En suma, el éxito de nuestras vidas depende del conocimiento y la selección de teorías verificables y comprobadas para generarnos las mejores predicciones posibles. Por lo tanto, cuando se embarquen ustedes en un nuevo proyecto, campaña o programa, es crucial su selección de teorías válidas y poderosas. Los invito a hacer un esfuerzo para desarrollar las destrezas altamente humanas de lógica, pensamiento y ciencia que les he presentado e incorporarlas en todas sus actividades a medida que se enfrenten los crecientes retos complejos del mundo actual. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa.